¿Sabías que nosotros no solo usamos la toxina botulínica o Botox para tratar las líneas de expresión o esos surcos finos? Hay múltiples tratamientos. En este video te voy a contar esos 4 más famosos que no tenías ni idea que también nosotros usábamos Botox. Vamos con el intro. Hola amantes de la belleza, yo soy el Dr. Cristian, médico estético, y el día de hoy te voy a traer esos procedimientos que no tenías ni idea que nosotros también usábamos toxina botulínica. El primero de ellos es el manejo de la sudoración excesiva o la hiperhidrosis. Es ese exceso de sudoración que puede ser axilar, palmar o plantar. Nosotros lo podemos manejar con Botox o toxina botulínica. ¿Cómo funciona exactamente? Como la toxina botulínica lo que hace es inhibir o genera esa parálisis neuromuscular, pues inhibe la transmisión nerviosa que genera la sudoración. Es un poeta. ¡Es un poeta! Generalmente lo vas a ver alrededor del tercero o hasta el quinto día, es bastante rápido y no vas a tener que sufrir de sudoración en lo absoluto, al menos por ese tiempo entre 5 máximo 6 meses. En sudoración excesiva la podemos aplicar tanto axilar, palmar o plantar. Generalmente axilar es un dolor muy tolerado, pero si ya quieres aplicártelo a nivel palmar o plantar, sí debe hacerse bloqueos anestésicos porque no lo aguantarías. Es bastante fuerte. Eso tuvo que doler. Pero es supremamente efectiva. Entonces, para que lo sepas, si tú estás sudando muchísimo excesivamente, la toxina botulínica es una muy buena opción terapéutica. Otras cosas en las que usamos nosotros toxina botulínica es para tratar la hipertrofia maceterina. Entonces, ¿qué es esta hipertrofia maceterina? Esa es una excelente pregunta. La hipertrofia maceterina es esa hipercontracción del músculo macetero que genera alteraciones tanto estéticas como la verdad funcionales, principalmente en la articulación temporomandibular y ciertas alteraciones dentarias también. Esta hipertrofia maceterina crónicamente, pues en los hombres sí puede ser haber un efecto deseado porque nosotros sí queremos un rostro pues más grueso, más ancho, más fuerte, pero en las mujeres no tanto. Entonces nosotros usamos toxina botulínica tanto para manejar la parte funcional como estética. Si nosotros aplicamos ese Botox en el músculo macetero y lo hacemos periódicamente, pues este músculo se atrofia. Al atrofiarse un músculo también genera adelgazamiento del músculo, entonces vas a ver un rostro más afinado, más perfilado, o va a sentirse como más delgado. Bueno, y aparte te ayuda y tiene beneficios pues para evitar que te dañen los dientes y generalmente esos dolores molestos por el daño de la articulación temporomandibular. Generalmente el protocolo para hipertrofia maceterina se hace una sesión, después vienes a los 4 meses, se hace otra nueva sesión, de ahí a los 6 meses y de ahí lo ideal es pronto cada 9 meses realizarlo, pero va supremamente bien. Otro uso que estoy seguro que no tenías ni idea es para manejar la sonrisa gingival. Esta sonrisa gingival es cuando la gente sonríe, pero al sonreír eleva mucho el labio superior y genera exposición de las encías. Generalmente una sonrisa debe exponerse hasta cierta parte de los incisivos, o sea, de los dientes superiores, pero no mostrar las encías. Entonces es supremamente sencillo y es muy costo efectivo, o sea, es barato la verdad. Un precio razonable. Porque son pocas unidades. Generalmente nosotros los aplicamos en el músculo que transcurre por acá, que es el elevador de la ala nasal y el elevador del labio superior. Y de esta manera pues desciende el labio superior de tal manera que cuando sonrías pues no vas a mostrar todas las encías de los dientes. Es un procedimiento supremamente rápido, no es doloroso en lo absoluto y el resultado pues lo vas a tener a la semana. Puede durarte igual que como todo procedimiento de toxina botulínica entre 3 a 5 meses. Y otro uso que le damos a la toxina botulínica es aplicarlo en el músculo mentoniano. ¿Por qué lo aplicamos en este músculo? Hay muchas personas y generalmente con el tiempo y con la edad hay una hipercontracción de este músculo, lo cual va a llevar a un pronunciamiento del surco mental y también ese dimpling o esos hoyuelos o ese aspecto empedrado del mentón, como en esta imagen que te estoy mostrando aquí. Aplicamos ciertas dosis, generalmente se aplica puede ser entre 10 hasta 20 unidades en el músculo mentoniano y va a ir supremamente bien. Es una zona que no tiene casi riesgos o
que compromete otros músculos que te puedas preocupar, y el efecto también lo vas a tener a los 7 días. Vas a tener un mentón mucho más liso, sin ese aspecto de hoyuelos, y vas a prevenir que se forme aún más ese surco mental. Es un procedimiento también que es muy costo efectivo porque no usamos casi muchas dosis, y lo vas a tener que realizar igual cada 4 o 6 meses. Otro uso súper interesante de la toxina botulínica lo usamos para el reborde mandibular. Debemos entender que aquí nosotros manejamos un músculo que se llama el músculo platisma. Este tiene inserciones tanto en el reborde mandibular como hasta a nivel de la clavícula. Su efecto generalmente es descender, ¿sí? O sea, va a generar, por eso, si hay mucha contracción del músculo platismal, el efecto de los jolts, el descolgamiento de la piel va a ser aún más rápido. Entonces lo aplicamos en línea mandibular para que se relaje esa zona, y de tal manera que nosotros podemos elevar un poquito más ese descolgamiento de la piel y ayudarnos con el definimiento del contorno mandibular. Me tientas, hagámoslo. Otro uso también obviamente es a nivel de exactamente de las bandas platismales. Cuando haces este gesto, que de hecho las tengo algo importantes, pues usamos toxina botulínica para que no se marquen esas bandas del músculo platisma. Hay que ser muy cuidadosos al aplicar la toxina botulínica. Debe ser superficial, pues porque por debajo de este músculo platisma también tenemos músculos que nos permiten deglutir principalmente, o ayudar también con la respiración. Entonces la aplicación pues va a ser superficial a nivel de ese músculo platismal, pero el efecto es súper bonito y es la verdad también rápido. Y otro de los efectos que la verdad yo creo que no tenías ni idea es para tratar las migrañas o esas cefaleas tensionales. Has flipado, Generalmente solo con aplicar toxina botulínica como normalmente la aplicamos, o sea, para tratar las líneas de expresión, o sea, en región frontal, periorbitario, entrecejo, ayuda para las migrañas. Pero si ya queremos focalizarnos en cefaleas importantes o crónicas, los puntos de aplicación ya a veces pueden tomar el músculo temporal o ciertos cervicales. Pero para las migrañas hay mucha documentación, muchos estudios en esto, y va supremamente bien, sobre todo para esas migrañas que no te funciona nada. Pues considera de pronto el uso de Botox. Y estos fueron uno de los usos que estoy seguro que no tenías ni idea, que nosotros también aplicamos toxina botulínica, y la verdad es que van supremamente bien. Y como siempre, no olvides en seguirme en mis redes sociales por Instagram, por TikTok, y no olvides de suscribirte, dame un like, activa esa campanita y te veo en un próximo video. Chao, chao.